Buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias una vez más. Vamos a empezar las reflexiones que acostumbrábamos dar los miércoles. Vamos a continuar. Dejamos un periodo de descanso en el mes de diciembre del año pasado, pero vamos a continuar ahora todos los miércoles, Dios mediante, por este año. Bueno, si Dios nos presta, con las reflexiones que tenemos de la palabra de Dios. Gracias por darme la bendición de entrar en sus hogares, y yo espero que también la palabra de Dios no solamente entre en sus hogares, sino que entre en sus vidas, en sus corazones. Y gracias. Este día vamos a tocar un tema que, pues, no sé en usted, pero hay mucha gente que no entiende o desconoce la raíz de la palabra, lo que es la iglesia. Para muchos la iglesia es el edificio donde se congrega un grupo de personas. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia a lo que es la iglesia. Por ejemplo, en el griego, eclesia, el verbo kaleo, quiere decir llamar de fuera. Uso del término en los estados de Grecia. Recibía este nombre la asamblea de los ciudadanos para decidir los asuntos públicos. En términos, lo que se usaba en muchos de los lugares griegos. Dice uso del término. En los estados, algunos griegos recibían este nombre asamblea de los ciudadanos, o sea, un grupo de personas que se reunían en una asamblea. Esa era iglesia, así le catalogaban, para decidir los asuntos públicos. La asamblea, aquí en el libro en la carta que escribiera el apóstol Pablo a Éfeso, aquí el Señor Jesús emplea por primera vez en el Nuevo Testamento el término iglesia. Vamos a ver, que va a recibir un tratamiento tan corriente en el Nuevo Testamento, tan corriente no en el sentido de evaluación, no, sino que muy común. Este término, vamos a señalar aquí que este término no designa jamás un edificio ni un lugar de culto a Dios. No, eso no es lo que quiere decir iglesia, como sucede en algunos países, algunos estados, algunos lugares actualmente, que el término iglesia es el edificio, pero no. Vamos a ver qué es la definición de lo que es una iglesia. Según el diccionario, en esencia, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo, por supuesto. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu, y en este sentido solo es discernida por los ojos de la fe, según 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, dice así, de esta manera. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto al término de iglesia. Es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia tiene un sentido universal, por cuanto todos los hijos de Dios, de todos los países y procedencias, forman este grupo de una iglesia universal, por supuesto, en Hechos 2:47 y Hechos 9:31, comprendiendo también a todos los rescatados y ya recogidos en el Señor, según Hechos 12, Hebreos 12:22 y 23. Si bien en cierto sentido la iglesia universal puede ser invisible y puede ser visible, ¿verdad? Las dos cosas, pues se halla en la tierra manifestada por medio de miembros vivos y activos, para que el mundo pueda ver su amor fraternal, constatar sus buenas obras, comprender su fiel testimonio del Señor. Asimismo, la iglesia también no solamente es invisible y es visible, sino también es local. Ya dijimos el término universal, ahora vamos a ver en el término local, ya que en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana de cada localidad, de cada pueblo, de cada lugar, era considerada como una iglesia, lo que permite emplear asimismo el término iglesia, según Hechos 8:1. La relación entre Cristo y la iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento de esta manera. Cristo es la cabeza, es el jefe del cuerpo de la iglesia. No es nada más la cabeza, sino es el esposo celestial que se ha unido tan íntimamente a ella que los dos ya no son más que una sola carne. Es decir, el hombre, la mujer, creyente, por medio de la fe llega a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, no solamente es local, sino también es universal. Como habíamos dicho, la relación de Cristo y la iglesia, la unidad que tiene la iglesia es un don de Dios y un milagro conseguido por la obra de la cruz. Esa es la unidad. O sea que usted como creyente puede ir a otro lugar, a otra nación, y puede reunirse. Buscando una iglesia donde congregarse, usted se puede unir y por la misma fe, todos ahí alaban al Señor y usted va a ir con ellos a alabar al Señor. Ahora, es un milagro, es un don de Dios conseguido por la obra de la cruz de Cristo. También la iglesia se le ha dado la bendición de gozar de algunos dones espirituales. Es decir, que los dones y ministerios en el seno de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cada miembro recibe uno o varios dones del Espíritu para capacitarlo a actuar en bien del resto de los miembros de la iglesia. El destino de la iglesia es eterno. En esta tierra todo mundo va de paso. O sea que veamos que nosotros no estamos fijos en esta tierra. Todo mundo va a partir y allá se va a formar, allá Cristo va a presentar a la iglesia, o sea, el número de creyentes bautizados por el Espíritu Santo va a presentarlos al Señor, a Dios.
El Señor Jesucristo es el que va a hacer esta presentación ahí en la eternidad. En esta tierra la iglesia es aún imperfecta. En esta tierra, pues la iglesia es incompleta también y es menospreciada. No es la iglesia del mundo, por eso es menospreciada. Y marcha, a pesar de sus cosas en contra, la iglesia sigue caminando, sigue marchando como su Señor por el camino de la cruz. Su tarea es dar testimonio, la tarea de la iglesia es dar testimonio de Jesucristo y ganar almas para su nombre, para su gloria de Él. Ahora, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es la iglesia? Bueno, en términos generales, por lo que hemos hablado, es el cuerpo de Cristo, pero también, y yo les invito a que abran sus Biblias en la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ahí vamos a basarnos en cuanto a las bendiciones que tenemos nosotros, lo que Pablo menciona a la iglesia de Éfeso en cuanto a lo que recibe el creyente por pertenecer al cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, es la voluntad de Dios. Les invito a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo, acuérdense que es una carta, por lo tanto, la carta dice quién la envía, dice a quién va dirigida, tiene un cuerpo donde expresa lo que se quiere expresar y luego al final firma quien la envió. Y dice en el versículo 3, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la voluntad de Dios. Dios lo planificó, Dios la hizo antes de que se hicieran todas las cosas. Antes de que hiciera el hombre, antes de que hiciera ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tierra, cielo, mar, tierra, todo lo que fue hecho, Dios ya había pensado en ti. Tú que ahora que moras sobre la faz de la tierra, ha pensado en la humanidad para que nosotros fuéramos de veras hijos de Dios, pertenecer a la iglesia por medio de Jesucristo. Ahora, ¿para qué es la iglesia? Simplemente para salvación. Si tú no quieres ser salvo, bueno, dile al Señor entonces que contigo no cuente. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es exclusivamente el cuerpo de creyentes, es porque ya tuvieron fe en lo que Dios dice para que sean salvos, porque el hombre por sí es pecador, ha ofendido a Dios, ha lastimado a Dios, no puede, como pecador, no puede entrar en el reino de Dios, tiene que entrar por medio de Jesucristo. Si tú no quieres aceptar esa verdad, bueno, entonces dile a Dios que contigo no cuente porque tú tienes otros intereses personales. Así que para que tú seas salvo, según la Biblia,
tienes que entrar por medio de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es? Para salvación. ¿Quién formó o a quién fundó la iglesia? Dios la fundó. Eso es lo que dice, acabamos de leer. Dios la fundó por medio de su voluntad. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la iglesia fue predestinada para la adopción en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria, como nosotros leímos aquí en el versículo 5, en amor, capítulo 1 de Efesios, en amor, versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nadie le obligó, nadie le dijo, lo tienes que hacer. Para alabanza, fíjate bien, para alabanza de la gloria en su gracia, de su gracia, con la cual Él nos aceptó en el amado Jesucristo. O sea que vemos que ¿para qué es la iglesia? Para salvación. ¿Quién la formó? ¿Quién la fundó? Dios la fundó. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pues fue predestinada para la adopción en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de Dios, no tuya, no mía, no de nadie, sino que Él lo quiso hacer de su propia voluntad. Así que veamos que al formar parte de una iglesia, estamos formando parte de la voluntad de Dios. ¿Es necesaria la iglesia? Sí, es necesaria. ¿Tiene un costo la iglesia? Sí, tiene un costo. Lo interesante es que ni tú ni yo vamos a pagar nada, porque el costo que pide Dios o que exige Dios es la sangre de Cristo, que tú creas que lo que Él sufrió en la cruz es a favor tuyo, a favor mío, a favor de toda la raza humana. No es de nadie más. Así que es necesaria la iglesia, que formes parte de la iglesia. ¿Qué es ser parte de la iglesia? Es tener la fe que todos los demás tienen. ¿Cuál es esa fe? Que Cristo vino a esta tierra para morir por la humanidad. ¿Tiene un costo? Sí, la sangre de Cristo. ¿Tiene garantía la iglesia? Sí, sí tiene garantía. ¿Cuál es su garantía? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué hizo? Ahora, la primera parte que leímos del versículo 3 al versículo 6 es la parte de Dios, que Dios es el que hizo todo de su propia voluntad. Y de la parte 7 dice así, de esta manera, aquí pertenece a Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, en Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito de Él, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, así en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que vean cómo entra en acción
Dios Padre y Dios Hijo. Ahora vamos a ver Dios Espíritu Santo cómo entra en acción. ¿Saben una cosa? La iglesia es santa, sí es santa, porque Cristo es santo. ¿Para quién es la iglesia? Para Dios. ¿Tiene garantía la iglesia? Sí. El Espíritu Santo viene y te pone el sello. Hombre de Dios, creyente, tiene fe en lo que Dios dijo. Si tú no tienes ese sello, jamás vas a entrar en la gloria de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a traerte a ti la convicción, la fe de que eres un pecador empedernido, has ofendido a Dios y cada rato lo ofendes, y entonces no formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que si tú todavía no tienes a Cristo, es que quiere decir que todavía el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Y si ha llegado y te ha dicho algo que tienes que reconocer que Jesucristo y tú lo rechazaste, pues es culpa tuya, porque no le hiciste caso de lo que te dijo. O sea que si el Espíritu Santo no te sella, tú no puedes entrar a la gloria de Dios. Así que el Espíritu Santo, Él es el que te hace ver que Cristo es el Hijo de Dios, que bajó del cielo y que tú lo necesitas a Él. De otra manera, no hay salvación. ¿De que es santa la iglesia? Sí, es santa. Pero por Cristo, porque Él es el único que llega a morar aquí. Y Él es el que santifica. Y Dios ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Así que la santidad de Cristo te baña, te protege. ¿Para quién es la iglesia? Para Dios. ¿La iglesia es santa? Sí, por Cristo. ¿Crees en la iglesia? Sí, debes de creer. Si me preguntas a mí, ¿usted cree en Cristo? Claro que creo. ¿Crees en la iglesia? Claro que creo. Formo parte de la iglesia. ¿Formas parte de la iglesia? Sí. Acepté a Cristo como mi Salvador personal. ¿Vas a la iglesia? Por supuesto que sí. Hay gente que no quiere ir a la iglesia porque todos los que están ahí, puros hipócritas. Bueno, uno más no hace daño. Así que todo mundo es hipócrita. Pero cuando venimos a Cristo, Dios ve a Cristo, no te ve a ti con tu hipocresía. No te ve a ti con tus pecados. No te ve a ti de ninguna manera. Él ve al Santo Hijo de Él en ti. Y por eso es que fuiste adoptado para ser hijo de Dios. ¿Crees que la iglesia? Sí. ¿Crees que vas a la iglesia? Por supuesto que sí. La iglesia de Cristo, fíjense todo lo que tiene la iglesia. La iglesia de Cristo es santificada y llamada a ser santo. Toda la epístola de Efesios, toda la carta de los Efesios, el fundamento de la iglesia es la voluntad del Padre. La iglesia se presenta como fundada sobre el consejo de Dios. El curso de la iglesia es para la satisfacción del Hijo de Dios, edificada en Cristo. El fin de la iglesia es la vida del Espíritu Santo en ti, y por medio del Espíritu Santo es que tú llegas a ser salvo. Si el Espíritu Santo no entra en ti, no te señala, no llevas el sello del Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. Y por eso eres atacado por el diablo, por el enemigo. La posición de los creyentes, la práctica de los creyentes, la protección de todos los creyentes es por obra del Espíritu Santo. Y cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo entra en acción y habla con Cristo. Dile al Padre que
que este hombre ya es hijo de Dios. Así que la iglesia pues es elección de Dios, amor de Dios, antes que el mundo fuese, y está basada en su perfecta voluntad. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué es la iglesia? Para salvación. ¿Quién la formó? ¿Quién la fundó a la iglesia? Dios la fundó. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Fue presentada para la adopción en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Wow. Por su amor y buena voluntad, la santidad de Dios entra primero antes que la fe del hombre. Según la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, se presenta así el doble aspecto de la salvación. La gracia de Dios nos santifica, es decir, poniéndonos aparte en sus propósitos eternos, como santos, apartados para Dios, y nuestra fe echa mano de la salvación, que es el don de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para la gloria de Dios, sea alabada por ángeles, hombres, arcángeles, querubines, serafines. En otras palabras, Dios nos abraza con esos brazos de gracia, de amor, y nos hizo aceptos en el amado Jesucristo. La iglesia está garantizada entonces por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, dice la Biblia, aquí en donde leímos, es las arras. Y quiero decir, el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia, hasta que sea la redención, cuando vayas a la eternidad, la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Por esta razón, por esta causa, dice el versículo 15, yo, Pablo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, de veras que no sé qué concepto tienes de la iglesia. De veras, si tienes el concepto de que es el edificio donde se congregan puros hipócritas o un grupo de hermanos nada más y que no vale la pena perder el tiempo, bueno, pues no has entendido lo que Dios tiene en su voluntad para ti. No has entendido el plan divino de Dios. Yo te pongo en tu corazón estas palabras, que entiendas bien que la iglesia
son el cuerpo de todos los creyentes a nivel mundial. No sé de dónde eres que me estás escuchando, pero a nivel mundial hay uno acá y otro allá y todos. Pero un día vamos a estar todos en la presencia de Dios. Ahorita existe la iglesia local, pero también existe la iglesia universal. Todos los creyentes alrededor del mundo. Recuerda que si fuiste sellado por el Espíritu Santo, eres hijo de Dios, perteneces a Dios, estás en la voluntad de Dios. Si no, pues dile a Dios que te dé la oportunidad de creer y que quiera ser parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios de veras ponga su rostro en tu vida. La próxima semana vamos a continuar con el libro la carta de Efesios. Es bonito Efesios. Yo quiero que lo llevemos para entender bien cuál es el plan de Dios para con la iglesia. Que Dios te bendiga y primeramente Dios, nos vemos el domingo. Tenemos a las 11 de la mañana. Ahí tenemos en la iglesia, ahí en McHenry, tenemos el servicio. No olvides, a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja y te dé un hermoso sueño. Bye.